Vicente Tallano, asambleísta representante de la provincia de Guayas por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero. Precisamente la presentación de este proyecto nos lleva claramente a un consenso, que había que seguir generando normas jurídicas precisamente para erradicar y para combatir la violencia en contra de las mujeres. Este es un proyecto que pudo consensuar iniciativas del presidente de la República, de algunos asambleístas y sobre todo de las mujeres, de las activistas, de aquellas que históricamente han defendido los derechos y han querido que en el Ecuador existan normas ciertas para poder luchar en contra de la violencia contra la mujer. Si bien es cierto, tenemos algunos antecedentes legales como la ley expedida en 1995, precisamente la ley 109 que trataba algunas temáticas e introdujo en la legislación ecuatoriana de alguna u otra manera derechos en favor de las mujeres, y ya también en el 2014 con la tipificación del femicidio en el COIP. Esto era insuficiente y tenemos que, al iniciar este debate, dejar claramente establecido que el Estado ecuatoriano, precisamente en el combate en contra de la violencia de la mujer, tiene algunas deudas pendientes. Y quiero rescatar, hablando de los proyectos que motivaron el que hoy estamos debatiendo, el presentado por mi compañera de bancada, Yana Paz, un proyecto bastante claro y que tiene una intención de fondo, que precisamente se puedan tomar medidas que verdaderamente nos lleven a combatir y erradicar la violencia contra la mujer. Necesariamente se tienen que establecer medidas que sean aplicables procesalmente, porque lo que contempla el Código Orgánico Integral Penal había sido insuficiente. Ahora, a través del sistema de erradicación de la violencia, sobre el cual tengo algunos reparos, creo yo que se está creando una facultad que es importante, la posibilidad de que exista un estamento administrativo que conozca también denuncias y que de una u otra manera pueda intervenir. Pero aquí un primer comentario y una aportación ya en lo jurídico. Necesariamente, cuando un juez de garantías penales conozca un proceso de violencia, tiene que de inmediato emitir una notificación o una comunicación a cualquiera de los órganos administrativos que el sistema que a través de la ley está creando, precisamente para que puedan intervenir directamente el acompañamiento, porque no vamos a solucionar absolutamente nada con imponer una sanción o con llevar a la cárcel al maltratador o con imponer una pena de hasta 25 años a la persona que le quita la vida a una mujer. Necesariamente tenemos que preocuparnos de la reparación integral, que la víctima verdaderamente tenga auxilio por parte del Estado, y creo en ese sentido que hay algunas disposiciones que son letra muerta. Y ya refiriéndome al texto del artículo, señor presidente, creo que en relación al artículo 1, que trata el objeto de la ley, necesariamente luego de que se señala de que se dará atención prioritaria, hay que establecer que esta atención prioritaria tiene que ser directamente aplicable, tanto para el procesamiento jurisdiccional como para el procesamiento administrativo. Y hablando de los derechos que tienen las mujeres, que están consagrados en el artículo 11, en el artículo 7, propongo que a continuación del artículo 11 se agregue que obligatoriamente se deben tomar dentro de la tramitación de los procesos judiciales medidas de protección. Y esto va de la mano con una reforma al Código Integral Penal, porque en el Código Integral Penal establece la posibilidad de que se tome una medida de protección. Esto no debe ser una posibilidad, debe ser un mandamiento, y el establecimiento de una medida de protección tiene que ser inmediato y de carácter urgente, porque precisamente lo que queremos es precautelar la seguridad de una mujer que ha tenido la valentía de enfrentar el problema y de ejercer una denuncia, y necesariamente tiene que ser tomada de manera obligatoria. Ahora, si bien es cierto, el eje de protección es importante, tenemos que hacer medidas de protección administrativas que sean verdaderamente válidas. Considero que si bien es cierto, las que contempla el proyecto son importantes, son un relativo avance, son medidas etéreas, son medidas retóricas, son medidas de difícil aplicación. Y señores legisladores, no vamos a resolver ningún problema escribiendo bonito o leyendo bonito. Lo importante es que se tipifiquen medidas de real, efectivo y directo cumplimiento, y no solo de cumplimiento retórico. Y hablando precisamente en relación a estos tipos de medidas administrativas de protección que están señaladas en el artículo 29 de la ley, tenemos que dejar clara un precedente, que la presentación de un procedimiento judicial no obsta también la tramitación de un procedimiento administrativo, porque probablemente a través de la intervención administrativa vamos a poder de manera más rápida y con mayor celeridad poder disponer una medida
de protección que verdaderamente es así vaya a precautelar los derechos de las mujeres. Y hay algo que me preocupa que está contenido en el artículo 31. Si bien es cierto, es necesario que todos los actores del aparataje estatal, el gobierno central a través de las instituciones del Ejecutivo, los gobiernos locales a través de las juntas cantonales de protección de derechos intervengan, pero aquí se está creando una competencia adicional a las juntas de protección de derechos, pero de acuerdo a lo que establece la Constitución no puede haber el traspaso o el otorgamiento de una competencia sin que se transfieran los recursos necesarios. ¿Cómo podemos concebir siquiera o pretender que una Junta de Protección de Derechos haga algo, intervenga, tome medidas efectivas y tenga competencias cuando no estamos hablando nada acerca de los recursos? Así es que, si es que no existe una atribución de recursos, lamentablemente esta va a ser una competencia más inaplicable, va a ser letra muerta y no vamos a obtener ningún resultado favorable en lo que busca la ley, que es precisamente proteger los derechos de las mujeres. Ahora, el artículo 34 también comete un error de fondo, porque precisamente desconoce cuál es la naturaleza del proceso penal. A un proceso penal que tiene características de acusatorio no podemos introducir otro expediente administrativo. ¿Qué es lo que dice la reforma? Que cuando haya una tramitación administrativa, esta podrá ser agregada también como un insumo de prueba en el proceso penal. Eso es un error jurídico de fondo que tiene que ser necesariamente corregido, porque a través del texto de la reforma simplemente estamos desconociendo la naturaleza propia de nuestro proceso penal, que es acusatorio y no tiene ningún rezago de un proceso inquisitivo. Y finalmente, en relación a lo que establece el artículo 35 del proyecto, que está vinculado con los efectos de las medidas administrativas, se dice que la autoridad administrativa obviamente va a disponerla y las medidas van a estar vigentes y pueden ser reformadas y que pueden ser revocadas por la misma autoridad administrativa o por una decisión judicial. Eso es otro error jurídico, señores. En derecho las cosas se deshacen como se hacen y difícilmente un juez de garantías penales dentro de la tramitación de un proceso de violencia en contra de la mujer puede tomar una medida o puede disponer que se tome una medida en un procesamiento administrativo. Así es que creo que estas particularidades necesariamente para que la ley sea aplicable, reitero, para que no sea letra muerta y efectivamente cumpla su cometido, deben ser observadas. Las he hecho anotar esta mañana, señor presidente, sin perjuicio de hacerlas llegar por escrito a la comisión. Gracias. Gracias, señor viceministro.